Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Vamos a referirnos hoy en esta lectura a algunas tácticas que aparentemente está usando el presidente Bukele en El Salvador para ocultar sus pactos con pandillas. Enfrentar el mundo del crimen organizado no es fácil. Y eso aparentemente, y según la publicación de un medio norteamericano, Washington Post, habría llevado a Nayib Bukele a sencillamente a pactar con algunas pandillas. Algunos de estos pandilleros se fueron a los Estados Unidos y eso estaría siendo un peligro para Nayib Bukele, es lo que yo entiendo de la nota. ¿Por qué? Porque estos pandilleros podrían revelar la manera en que Nayib Bukele ha pactado precisamente con estas pandillas. Entonces por eso él está exigiendo, su gobierno está exigiendo el retorno de estas pandillas para que cumplan sus penas en cárceles de Salvador. Bien, ese va a ser el tema. Te vamos a estar contando esto en los próximos 10 minutitos, así que te invito a quedarte con nosotros. Somos Sala de Prensa, como siempre, antes de de este despacho. Te invitamos a colaborar con nuestro medio de comunicación, haciéndote miembros del canal de YouTube o bien también visitando nuestro sitio web, saladeprensa.cl. Ahora sí, vamos al contenido en particular. Como ya les indicaba, era un artículo de Washington Post quien hace este reportaje y que devela que Bukele está exigiendo el retorno de algunos pandilleros que podrían tener información privilegiada y que podría hacer peligrar evidentemente su administración. Esto es Nuevo Poder, dice, el presidente Bukele exige a Estados Unidos entregar criminales que conocen sus tratos con pandillas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está insistiendo férreamente en la devolución de 9 líderes pandilleros de la MS-13, que es una de las organizaciones criminales más importantes de El Salvador, desde cárceles de Estados Unidos a su país, con la supuesta intención de evitar que estos criminales lo incriminen en tratos ilegales con organizaciones criminales, según reveló una investigación de Washington Post. Es un artículo de Washington Post el que devela eh, esta información. La noticia cita testimonios de fiscales, diplomáticos y exfuncionarios y advierte que al menos 3 de estos pandilleros se convirtieron en informantes de las autoridades estadounidenses, por lo que su deportación a El Salvador podría poner en riesgo sus vidas e incluso la de agentes encubiertos. El caso se originó en febrero, cuando la Casa Blanca anunció un acuerdo con El Salvador para que recibiera a inmigrantes con antecedentes penales en el gigantesco SECOT, que se llama, eso significa Centro de Confinamiento Terrorismo, a cambio de 4,6 millones de dólares. Sin embargo, Bukele añadió una nueva exigencia, el retorno de 9 altos dirigentes de la pandilla MS-13 que cumplían condenas en Estados Unidos. Damián Merlo, lobista del gobierno salvadoreño en Miami, argumentó que Bukele quería que los terroristas salvadoreños cumplieran sus condenas en el SECOT y no en un centro de detención lujoso en los Estados Unidos. Según Bukele o según su administración, estos pandilleros lo estarían pasando muy bien en los Estados Unidos, cuestión que por cierto yo no creo, y que por eso está pidiendo que sean devueltos a El Salvador para que cumplan pena en este SECOT. Riesgo de traición, subtítulo. César López Larios, el primer deportado, el secretario de Estado Marco Rubio cedió ante la presión de Bukele en marzo, logrando la deportación express de López Larios. Abogados del Departamento de Justicia pidieron la excarcelación argumentando consideraciones y sensibilidades importantes de política exterior. Cualquier cosa. Eso es cualquier cosa, ahí cabe cualquier cosa. Que primaban sobre el juicio. López Larios fue grabado al ingreso al SECOT asegurando quedar en una sección segura. Vladimir Arévalo Chávez, segundo requerido. La jueza del distrito, Joan Asrac, negó la solicitud de deportación del segundo líder expresando sentirse arrepentida de haberse fiado de la palabra del gobierno en el caso anterior. Chávez advirtió en una carta, mi vida estará en peligro si me deportan, asegurando que será torturado y luego desaparecido. Douglas Farah,
investigador que trabajó con oficiales federales para desmantelar la MS-13, calificó el acuerdo impulsado por Trump y Rubio como una profunda traición a los agentes de la ley estadounidense y advirtió que acabará con la credibilidad de las autoridades para futuras investigaciones. Complicidad política, subtítulo. Estamos leyendo un artículo de Nuevo Poder que da cuenta de los tratos de Bukele, supuestamente, con eh, líderes pandilleros, lo que habría derivado finalmente en que el gobierno de Bukele esté pidiendo la devolución de algunos de estos líderes encarcelados en Estados Unidos a El Salvador. La situación más delicada es la de Elmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood, quien según un informe del 2022 del Departamento de Justicia y una investigación del medio El Faro, fue un negociador clave de un pacto entre la MS-13 y el gobierno de Bukele para reducir los asesinatos públicos. Evidencia de complicidad. Tras ser arrestado en México y enviado a Estados Unidos en 2023, Canales habría ofrecido entregar grabaciones, fotos y videos y otros documentos que probarían los pactos a cambio de un acuerdo judicial. ¿Los pactos con quién? Con el gobierno de Bukele, evidentemente. Bueno, otro artículo. Veamos la cuarta. En Chile dice: aseguran que Bukele exigió a Estados Unidos el retorno de jefes criminales para ocultar sus pactos con pandillas. Un reportaje de Washington Post reveló que el presidente Nayib Bukele pidió a la administración de Trump la entrega de líderes de la MS-13 que colaboraban como informantes de Estados Unidos buscando proteger su propia relación con la pandilla. Es el diario estadounidense The Washington Post, engancha esta nota de la cuarta de Paulo Quinteros, quien publicó en marzo de este año. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió al entonces secretario de Estado, Marco Rubio, la deportación de 9 cabecillas de la M13, que estaban detenidos en Estados Unidos. Según el reporte, varios de ellos están protegidos por acuerdos de cooperación con la justicia norteamericana. También indican que el mandatario salvadoreño veía su retorno como clave para impedir que los informantes revelaran evidencias de los pactos de su gobierno con la organización criminal. Y entregan ahí detalles. El Washington Post advierte que esa decisión ponía en riesgo años de trabajo de fiscales y agentes estadounidenses que confiaban en estos testimonios para sostener un caso sobre cómo el gobierno de Bukele habría usado a la MS-13 para reducir homicidios y mejorar su popularidad. Analistas citados califican la entrega como una profunda traición a la justicia estadounidense, ya que socava la confianza de futuros informantes y compromete la investigación aún abierta sobre nexos entre la administración salvadoreña y la pandilla. ¿Por qué socava la confianza de la administración de justicia norteamericana? Claro, porque si estos informantes, pandilleros o expandilleros, entregaban datos a la administración de justicia norteamericana y ahora están siendo extraditados, están siendo devueltos a su país de origen, donde probablemente por hablar, por entregar esta información van a ser asesinados o desaparecidos. La verdad es que no va a haber eh, persona que quiera entregar datos a la administración norteamericana, porque después va a traicionar los tratos a los cuales lleguen. Bio Chile, Washington Post, Bukele exige retorno de 8 líderes criminales para ocultar sus pactos con pandillas y la foto en cuestión. Ahí vemos a Nayib Bukele y vemos a, bueno, un pandillero del MS-13, supongo yo, tiene grabado MS en la frente. La investigación cita testimonios de abogados, fiscales, diplomáticos y exfuncionarios de gobierno respecto de que al menos 3 de estos líderes pandilleros se convirtieron en informantes para los Estados Unidos, por lo que su deportación a El Salvador podría incluso poner en riesgo la vida de estos agentes encubiertos. El caso comenzó en febrero de este año cuando la Casa Blanca anunció un acuerdo con el país centroamericano a fin de que recibieran a cientos de inmigrantes con antecedentes penales en un gigantesco centro penal conocido como CECOT, Centro de Confinamiento de Terrorismo, a cambio de 4,6 millones de dólares. Sin embargo, el presidente salvadoreño hizo una exigencia adicional al gobierno de Trump. Quería el retorno de 9 altos dirigentes de la pandilla MS-13 que se encontraban cumpliendo condenas en las cárceles de Estados Unidos. Estos son terroristas salvadoreños y él, Bukele, quiere que cumplan su condena en El Salvador. Allá existe un centro contra el terrorismo y es donde deberían estar, no en lo que se podría considerar un centro de detención lujoso en los Estados Unidos, declaró al Washington Post Damián Merlo,
quien trabaja desde Miami como lobista para los intereses del gobierno salvadoreño. Con prisa por deportar al primer grupo de venezolanos supuestamente vinculados al Tren de Aragua y antes de que un juez federal pudiera suspender el procedimiento, el secretario de Estado Marco Rubio entregó una primera muestra de cumplimiento a Nayib Bukele, incluyendo a uno de los 9 líderes que exigía. Se trataba de César López Larios, quien fue arrestado el 2021 en Estados Unidos bajo cargo de dirigir actividades de la pandilla MC-13 en el país. Su deportación fue express. En marzo, los abogados del Departamento de Justicia pidieron a la jueza del distrito autorizar su traslado sin dar más detalles, mientras reconocía la existencia de evidencias concretas sobre acciones criminales de López Larios. Había consideraciones y sensibilidades importantes de política exterior, que es básicamente lo mismo que vimos en la nota de Nuevo Poder. Ahora nadie puede investigar a Bukele. Subtítulo: la suspensión dictada por la jueza puso nervioso a Bukele. Rubio intentó calmarlo asegurando que tendría a sus hombres y que al pueblo estadounidense le importaba muy poco la suerte de un puñado de pandilleros, asegurando oficiales entrevistados por el Washington Post a condición del anonimato. Un caso especial es el de Elmer Canales Rivera, alias Crook. Elmer Canales Rivera, ahí lo estamos viendo, tiene cara de buenos amigos. Según un informe del 2022 del Departamento de Justicia, Canales fue uno de los principales negociadores de un acuerdo de la MS-13 con el gobierno de Nayib Bukele a fin de reducir los asesinatos públicos y así reducir las cifras de criminalidad. Posteriormente, una investigación del medio salvadoreño El Faro, cuyos periodistas se encuentran en el exilio debido a la persecución de Bukele, que espanto, confirmó que los funcionarios de Bukele ofrecieron a Canales liberarlo como una muestra de buena voluntad. Carlos Marroquín, elsalvador.com. Los mismos oficiales indicaron que el criminal apuntó a 2 altos funcionarios salvadoreños como contactos directos. Carlos Marroquín, a quien vemos en la imagen, director de reconstrucción del tejido social, y Osiris Luna, director de centros penales. Ahí está Osiris Luna, los 2 funcionarios del gobierno de El Salvador. En el caso de este último en particular, ya que según el New York Times, en 2020 habría hecho 2 intentos de conseguir un asilo lujo en Estados Unidos a cambio de entregar información sobre los acuerdos con las pandillas. Ahí está. Claro, yo creo que es un buen titular. Nadie puede investigar a Bukele. Aparece como un buen titular. Bien, esa es la información que te queríamos contar. Los acuerdos de Nayib Bukele con estos pandilleros y que podrían quedar al descubierto si no son deportados estas personas que están prestando colaboración con los Estados Unidos, con la Administración de Justicia norteamericana. Bien, eso es. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Sala de Prensa. Te invitamos, te recuerdo, a colaborar con nuestro medio de comunicación a través del canal de YouTube o bien también en nuestro sitio web. Nos vemos. Solo 10 minutitos te contamos estas noticias. Que tengan buena jornada. Chao, adiós.